Y desde este jueves se puede ver en el Cine Gomont y en muchas salas del país el documental Luciano de Manuel Besedovsky, un documental que viene de ganar varios premios, entre ellos el premio en el Festival Asterisco, y qué mejor que su director, justamente Manuel Besedovsky, que está conectado a través de la plataforma del Meet para poder conversar al respecto. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Hola, Cine. buenas. ¿Qué tal? Bienvenido Cinefilio, un placer tenerte con nosotros. Y bueno, contanos un poco toda esta experiencia de haber filmado Luciano, que ha sido para mí, por lo menos para nosotros, bueno, hablo por mí, una experiencia increíble haber tenido la oportunidad de conocer a este personaje, ¿no? Bueno, nada, la verdad es, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, Luciano es una película que comencé cuando tenía 18 años, así que se hizo a lo largo de 7 años, por lo cual, bueno, es un proyecto que ocupó gran parte de mi vida, gran parte de mi carrera como director. Así que, bueno, nada, realmente muy contento de poder estrenar y que las personas conozcan un poco la vida de Luciano, que creo que puede llegar a interpelar a muchas personas, ¿no? Por ser un tema bastante complejo y por adentrarse, digamos, en una realidad que no muchas veces está vista en el cine. Manuel, claramente tu construcción, vos decís el trabajo, el tiempo que llevó a hacer la película y cómo eso queda plasmado en el documental, demuestra que hay un vínculo, obviamente, que se ha construido, porque si no, no se podrían ver cosas que se ven en el documental. ¿Cómo lo conociste a Luciano? ¿Cómo se te ocurrió que era el momento para empezar a filmar y que eso si iba a demandar un corto tiempo, si en el camino te diste cuenta que necesitabas todo ese tiempo para conocerlo y para que quede el registro, todas esas cosas? Bien. Bueno, realmente yo conozco a Luciano de una manera muy particular, que realmente me choqueó bastante, podríamos decirlo. Porque, bueno, yo conozco a Luciano que vivía en un barrio bastante marginal de la ciudad de Rosario, que se llama Barrio Tablada. Bueno, calculo que conocen un poco por los medios, un poco la realidad de Rosario, que Ujú. igual a mí me interesaba como conocer qué pasa en esos barrios más vulnerables. Entonces, cuando él me dice que venía de ese barrio, me sorprendió, y más que nada su visión que él tenía de ese lugar, como un lugar bueno, que moría mucha gente, me contó que tenía un amigo que había muerto por una balacera, entonces, bueno, ya me llamó mucho la atención. Y nada, realmente después de conocerlo, después de una hora de estar hablando con él, de conocer su realidad, que no conseguía trabajo, me cuenta que él era un varón trans, o sea, que él había nacido mujer y que bueno, que ahora él estaba viviendo con este nuevo nombre que era Luciano. Entonces, bueno, realmente me sorprendió mucho eso, cómo con una naturalidad tremenda él me termina contando eso. Y bueno, ahí empezó un poco nuestro vínculo. Eh, yo estaba trabajando en una ONG que para recibirme la secundaria en Rosario tenía que trabajar en una ONG. Ajá. Luciano quería hacer un video sobre qué pasa si un hombre va a la ginecóloga. Entonces ahí empezamos a trabajar en este proyecto Ujú. y cuando empezamos a investigar, mejor dicho, cuando yo empiezo a investigar sobre este tema que Luciano me contaba, él ahí me termina como contando que él era trans. Entonces, Sí. bueno, realmente fue fuerte eso, conocer a alguien y después enterarme de una realidad. Entonces, bueno, eso fue como un puntapié para pensar, bueno, su única problemática en realidad no es su condición, digamos, de género, sino que él tenía un montón de otros problemas, como cualquier persona en el mundo, ¿no? Como problemas laborales, problemas económicos, y me gustaba mucho como nada, encararlo desde ese lugar, ¿no? Como conocer a una persona como cualquier otra. Manuel, más allá de la relación que se da entre vos y Luciano, y que eso, como bien dice Javier, se ve en el documental, Luciano, el personaje en sí mismo, es un personaje muy empático, o sea, Mm, genera inmediatamente un afecto, una cercanía, una calidez, porque entiendo que él debió haber sido así. mm.
Sí, sí, total. O sea, él era una persona muy especial, muy especial. Y yo creo que en el documental se termina viendo un poco de ese amor que él tenía con respecto a la vida y a un montón de personas. Que bueno, eso solo pudo ser posible porque yo realmente me hice muy amigo de Luciano. Y creo que eso fue algo que terminó aportando mucho al documental, mi amistad con Luciano, porque de repente empecé como a entender y a comprender un montón de cosas eh, mucho más profundas que por ahí la primera impresión que uno tiene de alguien. O sea, en general cuando uno conoce a alguien, conoce como la cara externa o la, ¿no? Como lo que uno quiere mostrarle al otro. Pero cuando empecé a conocer, encontré una persona muy sensible y una persona con un mundo interno muy complejo. Entonces, bueno, en el documental, digamos, se terminan viendo conversaciones muy profundas y eso fue gracias a todo el trabajo que Claro. hicimos, bueno, básicamente con Luciano, de poder plasmarlo, ¿no? Pensaba, digo, la cámara no puede estar encendida 24 horas, pero en 7 años se filma mucho. Después, eso hay que construirlo, digo, hay un trabajo después de escritura desde el montaje mismo para ir armando la construcción de este personaje, porque Luciano puede haber sido lo que es, pero a nosotros hay una construcción de un Luciano que va a quedarnos en esa representación que vos elegiste de alguna manera. La idea de ciertas conversaciones y demás, se trabajó una idea de puesta en escena, de primera toma, de hablen más o menos de esto. ¿Cómo fue esa construcción? Bueno, primero se trabajó mucho desde el guión, o sea, cuando empezar mis primeros pasos con el proyecto, lo conocí a Pablo Romano, que es el productor de la película, que bueno, es un documentalista que ya tiene bastante trayectoria en Rosario, entonces bueno, él me ayudó mucho como a pensar el proyecto como desde los orígenes Ujú. y pensar un poco un punto de vista, digamos, a qué era qué es lo que se quiere contar también, ¿no? Porque una vida es muy complejo y hay mucho. Sí. Entonces, bueno, empezamos trabajando mucho en la escritura de guión. Entonces fueron años por ahí que yo todavía no había filmado ni un plano, sino más bien conocer la vida de Luciano y romper un poco con las ideas preconcebidas, ¿no? Mm. Entonces, al principio fue un trabajo de mucha, llamémosle investigación, no me gusta decirlo así porque para mí se dio una forma muy cercana, muy íntima, pero de realmente conocer antes de filmar. Entonces, bueno, muchas de esas conversaciones que se ven partieron de que ya había escuchado esas conversaciones previamente de Luciano hacia mí, como que primero Luciano me abrió esas puertas para luego filmarlas y Ujú. entonces el proceso fue un poco cómo podíamos acceder a esa intimidad de la manera más sensible y la manera más respetuosa posible. Ajá. Vos te referís, por ejemplo, al incidente que tuvo Luciano con la policía en una oportunidad que él se lo termina contando a un muy buen amigo de él. Bueno, claro, por ejemplo, está bueno tu comentario. Esa anécdota que Luciano cuenta, que fue un caso de abuso policial, de abuso de autoridad, era algo que Luciano él lo contaba mucho a la gente. Fue una herida muy grande que él tuvo. Y yo quería ver en qué momento eso podía aparecer en el documental, entonces se me ocurrió que Luciano se lo cuente a su mejor amigo. Entonces yo dije, bueno, Que por porque bueno, supuesto en la vida real ese mejor amigo ya lo sabría. bueno, es que ahí eso fue lo que yo pensaba. Digo, bueno, porque Ajá, el documental, a ver, no tiene entrevistas, mira, eso Claro. es una claro, característica. Entonces yo lo que hice fue un poco encontrar con quién Luciano podía hablar y contar estas anécdotas. claro. Entonces yo dije, bueno, qué mejor que se lo cuente a su mejor amigo, porque va a ser alguien de confianza. Y vos sabés que la única persona que no había Que no escuchado conoce. nunca la anécdota era él. Es Ah, Entonces notable Luciano se lo cuenta por primera y vez. Algo además que yo, surge la emoción, por eso lo preguntaba además. sí, sí, es un momento Porque es una tremendo, escena absolutamente espontánea entonces. muy espontáneo, sí, Claro, muy espontáneo. claro. sí. Y obviamente hablando de escenas y sin spoilear, la escena con la madre.
y es muy Digo, que fuerte. es muy fuerte, que esté la cámara ahí, que puedan decir, sobre todo ella, que pueda decir todo lo que dice. La verdad que sí, mira, lo vuelvo, te tiro la pregunta y vuelvo como a conmoverme recordando lo que es esos instantes. Es fuertísimo y bueno, ayer fue el estreno comercial en el Gomón y vino la familia, vino la madre, que bueno, vio esa escena nuevamente y realmente ni ella entiende un poco lo que Mm, pasó. Y, y bueno, también hablamos de eso, esa escena fue muy larga, en realidad duró como más de una hora de grabar sin cortar y ya llega un momento que la cámara pasaba inadvertida, pero claro, nada, bueno, es una confesión muy grande que ella le hace que nuevamente Luciano nunca había escuchado eso. Entonces, bueno, fueron tanto la charla con el amigo como el de la madre, nacieron junto con el documental. O sea, fue un momento en la vida, podría decir. No fue una repetición más, ¿viste? claro, Entonces, sí. para mí, por eso tuvo una emoción tan grande en la película. Mm, mm. Hay que Luis está pensando, me Sí, meto yo dale, dale. velozmente, porque digo, hay algo también que es interesante, que es el cruce de las sexualidades y de las clases sociales, que la película no le corre el cuerpo a eso, que es como constante y que además rompe con determinados mitos y estereotipos y demás. Digo, si uno piensa el lenguaje en el que se dan esas confesiones, por decirlo de alguna manera, no me gusta la palabra de confesiones, sacalo, en el que se dicen esas cosas también, uno seguramente desde el prejuicio diría, uy, esta gente que no terminó de estudiar, que no sé qué, va a hablar todo así. Y la película nos muestra claramente cuán prejuiciosos somos todos. Y entonces Total. me parece que ahí punto para vos y para la película. Bueno, lo dijiste vos, ya no sé qué más puedo aportar a lo que dijiste. Porque es tal cual. Y fue lo que me pasó a mí, digo, Luciano tiene que ser conocido porque todo lo que él decía, toda su filosofía, por así decirlo, y todo su amor, me parece que todo el mundo debería conocer a Luciano en ese sentido, porque tiene un mensaje me parece muy claro. Ujú. Y, y bueno, con respecto a las clases sociales, también, ¿no? Como me interesó mucho ese vínculo entre la sexualidad y el cuerpo y el trabajo, ¿no? Porque también Luciano construyó su masculinidad en un lugar que en general el rol masculino está asociado, bueno, a determinado rol, a determinado A tipo, la productividad, por ejemplo. sí, a determinado tipo de De productividad, o productividad, sea, claro. trabajos manuales, trabajos Claro, también que pone el cuerpo sí, en sí. acción, Ujú. trabajos físicos, que él buscaba eso también. Sí, sí. Entonces, bueno, también él se identificaba con esa masculinidad del barrio y de ser un hombre, ¿viste? Como un chabón que se la banque en ese barrio, porque si no sos un chabón que se la banque en ese barrio, Es complejo. eh, chao, o sea, fuiste. Sí. Entonces, bueno, como que él también construyó esa fortaleza. Entonces, a mí lo que me interesaba era cómo, si bien él se me presentó a mí con esa fortaleza de barrio, cuando descubrí que todo lo que él había vivido me pareció alucinante. Digo, wow, hay que descubrir qué hay detrás de todo eso. Por eso vuelvo al principio lo de la máscara, esta cuestión impostada que es la masculinidad un poco en esta Mm, sociedad, ¿no? sí, sí, Bueno, totalmente. y además indagás en su vida sexual, en su vida afectiva, deconstruís un poco, ¿no? Todo lo que se arma en torno a cómo es o cómo puede ser la vida de Luciano, ¿no? Sí, sí. Es fuerte. Lo veo y cada vez que lo veo me sigue sorprendiendo. Pero sí, era un poco mostrar lo que también Luciano quería mostrar, ¿no? Entonces, me parece que Luciano se animó a un montón en la película. O sea, dudo que haya muchas personas que con tanto nivel ¿no? de exposición, pero bueno, también fue mucha confianza, digamos, como que llevó un tiempo para que eso suceda, Mm, Claro, sí, claro. sí, realmente. sí. Bueno, la verdad que te deseamos la mejor de las suertes con este documental, eh, que me parece que está destinado a abrir mentes un poco, ¿no? A marcar terreno, a posicionarse en el buen sentido, y está bueno que así sea. Bueno, muchas gracias y para la gente que está escuchando, está
disponible para ver en el Cine Gaumont hasta el miércoles 19 Sí. a las 20:15 horas, y después sigue el recorrido por otras salas en Rosario, ahora está en Tucumán, así que bueno, sigan ahí en las redes también para ver. Dale, muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Y hasta cualquier momento. Fue la palabra de Manuel Besedovsky, director del documental Luciano. Y rapidito vamos al segundo tema de la tarde de hoy, que corresponde a la serie Welcome to Derry. Es una serie que se está estrenando por capítulos todos los domingos por la plataforma de HBO. Y el tema es Dreamer, interpretado por Joyce Harris. Aquí lo escuchamos.